Hola familia, bienvenidos a este canal. Te invito a que te suscribas, actives la campanita, le des like y dejes en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte y saber hasta dónde llega nuestra comunidad. Comenzamos con las historias. Nunca pensé que un peso arrugado, ese último billete que guardaba en el bolsillo de mi delantal manchado de hilo, cambiaría no solo mi vida, sino la de todos en el barrio. Pero esa noche de octubre, cuando entré al taller abandonado de la calle Morelos con las manos temblorosas y el corazón pesado, no sabía que estaba a punto de presenciar algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la fe y los milagros. Me llamo Yasmín. Tengo 32 años, 2 hijas que mantener y una máquina de coser Brother que heredé de mi madre. Durante 5 años cosí para otros, dobladillos, parches en pantalones, vestidos de quinceañera que nunca podría pagar para mis propias niñas. Cada puntada era un sueño aplazado, cada botón cosido era una promesa que me hacía a mí misma. Algún día tendré mi propio taller. Algún día. Ese día parecía nunca llegar. La renta subía, las clientas regateaban y mis dedos sangraban de tanto trabajar. Aquella tarde de jueves, después de que la señora Carmela me pagara 50 pesos menos de lo acordado por un vestido que me tomó 3 noches terminar, me senté en la banqueta afuera de mi cuartito y lloré. No lloré con sollozos dramáticos, sino con ese llanto silencioso y desesperado de quien ya no sabe qué más hacer. Fue entonces cuando don Prisco, el velador nocturno que cuidaba las bodegas del barrio, se acercó con su termo de café aguado y su voz rasposa de fumador empedernido. «Yasmín, ¿ya fuiste al taller viejo de la Morelos?», me preguntó, sentándose a mi lado sin pedir permiso. Negué con la cabeza, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Evaristo armó un altarcito ahí adentro. «Pa' la niña blanca», continuó refiriéndose a la Santa Muerte como muchos en el barrio la llamaban. «Dice que es para los que ya no tienen a dónde más ir, para los que necesitan un milagro de los buenos. No soy muy religiosa, la verdad. Crecí yendo a misa los domingos, pero después de que el padre de mis hijas se fue sin dejar más que deudas y promesas rotas, mi fe se volvió práctica. Si algo me ayudaba, lo intentaba. Si no, seguía adelante sola. Esa noche, con mi último billete de 1 peso en el bolsillo y el peso del mundo en los hombros, decidí ir. El taller abandonado quedaba a 3 cuadras de mi casa. Antes fue un lugar próspero, donde se cosían cinturones y carteras de piel para vender en toda la República. Pero el dueño murió. Los hijos se fueron a Estados Unidos y el edificio quedó ahí, desmoronándose poco a poco como tantos sueños en este barrio. Cuando empujé la puerta de metal oxidado, el chirrido resonó en la calle vacía. Adentro, la luz tenue de veladoras rojas y blancas iluminaba un altar improvisado contra la pared del fondo. Evaristo, un señor de casi 70 años que había sido zapatero toda su vida, estaba arrodillado frente a la imagen de la Santa Muerte, sus labios moviéndose en un rezo silencioso. No estaba solo. Leocadia, una chica de 17 años que vendía dulces enchilados en la esquina de la secundaria para pagar sus estudios, estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, sus ojos cerrados. Hilario, el chofer de combi más cascarrabias del Barso, pero con un corazón del tamaño de su panza cervecera, también estaba ahí, de pie junto a una columna, con su gorra en las manos. Todos estábamos rotos a nuestra manera. Todos buscábamos lo mismo. Me acerqué despacio, casi con vergüenza. El altar era sencillo, una imagen de la Santa Muerte vestida de blanco, flores marchitas, vasos con agua, algunas monedas dispersas, fotografías de personas que supuse eran seres queridos fallecidos. Y en el centro, un platito de barro donde la gente dejaba sus ofrendas, saqué mi billete de 1 peso. Lo miré un momento, pensando en lo ridículo que era ofrendar tan poco. Otros habían dejado monedas de 10 pesos, billetes de 20, hasta un billete de 50 que brillaba bajo la luz de las veladoras. Mi peso parecía una burla, pero era todo lo que tenía. Lo coloqué en el platito con manos temblorosas y cerré los ojos. «No sé si me escuchas», pensé,
porque no me atrevía a rezar en voz alta. No sé si esto funciona, pero necesito ayuda. Necesito poder darles un futuro a mis hijas. Necesito mi propio taller. Por favor. Cuando abrí los ojos, don Prisco había llegado y se había unido al círculo. Evaristo comenzó a rezar en voz alta, una oración que no era de iglesia, sino de pueblo, de tradición oral, de esas cosas que se transmiten de boca en boca entre quienes han aprendido que la fe tiene muchas caras. Y entonces sucedió. El billete de 1 peso que yo había colocado en el centro del platito comenzó a moverse. No fue el viento. Las ventanas rotas del taller estaban en el otro extremo, y el aire de octubre en León es seco y quieto. No fue que alguien lo tocara, porque todos estábamos a 1 metro de distancia, inmóviles, observando. El billete simplemente se deslizó hacia un lado, luego giró sobre sí mismo y quedó vertical, apoyado en el borde del plato como si manos invisibles lo hubieran acomodado. Bajo la luz temblorosa de las veladoras, el papel verde brillaba con un resplandor que no debería tener. Leocadia jadeó. Hilario soltó una maldición en voz baja. Evaristo continuó rezando, pero sus palabras temblaban ahora. Yo no podía moverme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Nos quedamos ahí, en silencio, mirando ese billete imposible hasta que las veladoras comenzaron a consumirse. Finalmente don Prisco rompió el hechizo. «Esto es una señal», susurró. La niña blanca nos escuchó. No supe qué responder. Salí del taller caminando como sonámbula, con la piel erizada y la mente tratando de encontrar una explicación lógica que no existía. Esa noche no dormí. Pero al día siguiente comenzaron los milagros. Leocadia llegó corriendo a mi puerta al mediodía, con los ojos brillantes y sin aliento. «Yasmín, vendí toda mi mercancía en 2 horas, toda. Y un señor me dio 500 pesos de propina». 500 pesos. Dijo que su hija también vende dulces y que quería ayudarme. Esa misma tarde, Hilario tocó mi ventana. Traía una sonrisa que nunca le había visto. «Me salió un trabajo extra, Yasmín. Una empresa necesita choferes para eventos privados los fines de semana. Pagan el triple de lo que gano en la combi». Me llamaron de la nada. Don Prisco encontró 1000 pesos en el bolsillo de una chamarra que no usaba desde el invierno pasado. Evaristo recibió un pedido enorme de zapatos de una tienda que llevaba años sin comprarle nada. Y yo recibí 3 llamadas en un solo día de clientas nuevas. Todas querían vestidos elaborados, todas pagaban por adelantado. En una semana había ganado más que en los 2 meses anteriores. Pero el verdadero milagro llegó el viernes. Una vecina me dijo que estaban rematando máquinas de coser viejas en un local que cerraba. Fui con mis ahorros recién ganados y compré una Singer industrial que tenía décadas, pero funcionaba perfectamente. Era pesada, un monstruo de metal, que entre Hilario y don Prisco me ayudaron a llevar a mi cuarto. Cuando la limpié esa noche, quitando años de polvo y aceite seco, descubrí que el compartimento inferior donde se guarda la bobina estaba atorado. Forcé un poco la tapa, pensando que solo estaba oxidada, y entonces cayó el sobre. Era un sobre de papel manila, amarillento por el tiempo, abultado de forma irregular. Lo recogí del suelo con manos temblorosas. Pesaba mucho. Cuando lo abrí, dentro había fajos de billetes. Billetes de 500, de 200, de 100. Conté y reconté sin poder creerlo, con lágrimas rodando por mis mejillas. 100,000 pesos. Alguien había escondido ese dinero en la máquina, probablemente décadas atrás, y nadie lo había encontrado hasta ahora. Hasta yo corrí al taller abandonado de la calle Morelos. Era pasada la medianoche, pero sabía que encontraría a alguien ahí. Efectivamente, Evaristo estaba rezando como hacía cada noche ahora. Le conté entre sollozos. Él sonrió con esa sonridad sabia de quien ha visto mucho en la vida. El billete se multiplicó, Yasmín. No solo para ti. Para todos nosotros tenía razón, porque ese dinero no era solo mío. Era la prueba de que cuando ofrendas todo lo que tienes, aunque sea un peso arrugado, aunque sea lo último que te queda, el universo responde. Con ese dinero abrí mi taller.
Un local pequeño pero digno en la misma calle Morelos, a 2 cuadras del edificio abandonado. Contraté a Leocadia para que me ayudara después de la escuela. Le compré su primera máquina de coser. Don Prisco dejó de ser solo velador y se convirtió en el cuidador oficial del taller, el primero en llegar y el último en irse. Hilario nos trae telas de la Ciudad de México en sus viajes en combi y Evaristo sigue rezando cada noche en el altar, pero ahora yo voy con él. Todos vamos, porque aprendimos que los milagros existen, pero solo para quienes se atreven a ofrendar lo último que les queda con fe verdadera. El billete de 1 peso sigue ahí, en el altar, vertical e imposible, brillando bajo la luz de las veladoras. Nadie lo toca. Es un recordatorio de que la abundancia no llega para quienes tienen mucho, sino para quienes están dispuestos a darlo todo. De que la fe no se mide en el tamaño de la ofrenda, sino en el tamaño del corazón que la da. Y de que a veces, en los lugares más abandonados, en las noches más oscuras, cuando ya no te queda más que 1 peso arrugado y una oración desesperada, es precisamente cuando los milagros están esperando para encontrarte. Mi taller ahora se llama El Peso Milagroso. La gente del barrio viene no solo a coser, sino a escuchar la historia, a creer que todavía es posible. Y cada vez que una clienta nueva entra por la puerta, le señalo el pequeño altar que tengo en la esquina del local, con una réplica de ese billete de 1 peso enmarcado. Ofrenda lo que tengas, le digo. No importa cuán poco parezca. Los milagros no necesitan mucho para comenzar. Solo necesitan que creas. Y así, en este taller de costura en León, Guanajuato, donde las agujas cantan y las máquinas ronronean, donde los hilos tejen no solo ropa, sino también esperanzas, la historia continúa multiplicándose. 1 peso a la vez, un milagro a la vez, una vida transformada a la vez. De vender en la calle a ser empresario. Nunca olvidaré el momento en que vi mi reflejo en el agua sucia de mi carretilla y pensé, ¿así voy a morir sin haber vivido realmente? Tenía 24 años y sentía como si llevara 80 sobre mis hombros. Pero esa tarde, entre el olor a pescado y salitre del mercado de Mazatlán, todo cambió. Y no fue por un golpe de suerte o por un milagro divino como los que cuentan en la iglesia. Fue por algo más antiguo, más silencioso, más real. Mi nombre es Neftalí y esta es mi historia. El mercado de pescadores de Mazatlán no es como esos lugares pintorescos que aparecen en las postales turísticas. Es un laberinto de lonas azules remendadas, pisos resbalosos por las escamas de pescado y el constante grito de los vendedores, compitiendo por la atención de los pocos compradores que se aventuran entre los puestos. El sol pega sin piedad desde las 5 de la mañana, y para las 2 de la tarde, el calor se mezcla con el tufo de las vísceras de pescado hasta formar una nube pesada que te sigue a todas partes. Yo llegaba ahí todos los días a las 6 de la mañana, empujando mi carretilla destartalada. 3 garrafones de agua de Jamaica, tamarindo y horchata que preparaba desde las 4 en el cuartito donde rentaba, usando azúcar del más barato y frutas que rescataba del mercado central cuando ya estaban por echarse a perder. Mis vasos eran de plástico reciclado, lavados una y otra vez hasta que quedaban opacos y rayados. 5 pesos el vaso, a veces 10 si el cliente tenía cara de turista despistado. En un buen día vendía todo para las 3 de la tarde. Eso significaba 150 pesos, quizás 200 si corría con suerte. De ahí tenía que pagar el hielo, el azúcar, las frutas, el alquiler de mi cuarto, el camión para ir y venir. Me quedaban unos 60 pesos para comer. Sopa instantánea, tortillas, frijoles de lata, nada más. Los primeros meses pensé que era temporal. Esto es solo mientras encuentro algo mejor, me decía frente al espejo cada mañana. Pero pasaron 6 meses, luego 1 año, después 2. La esperanza se fue diluyendo como el azúcar en mis garrafones, hasta que dejé de buscar razones para seguir adelante. Simplemente lo hacía porque no sabía qué más hacer. El mercado de pescadores era un universo aparte. Ahí estaba Romualdo, el lanchero que siempre olía a cerveza desde las 8 de la mañana, con sus manos agrietadas por el agua salada y una deuda con el prestamista que crecía cada semana. Estaba Itzel, una estudiante de 19 años que había dejado la universidad
para repartir volantes de restaurantes turísticos, ganando apenas para ayudar a su madre enferma. Y estaba Gasparín, un niño de 11 años que vivía prácticamente en el muelle, ayudando a descargar las lanchas a cambio de pescado o algunas monedas. Nadie sabía dónde dormía realmente, pero de todos ellos quien más me marcó fue Benedicta. Era una anciana de piel curtida por el sol y las manos deformadas por la artritis. Llevaba décadas limpiando pescado en el mismo rincón del mercado, bajo una lona café que había visto mejores tiempos. Sus dedos se movían con una precisión mecánica, quitando escamas, destripando, cortando, todo en un solo movimiento fluido que había perfeccionado durante 50 años. Cobraba 10 pesos por pescado. En un día normal limpiaba entre 20 y 30. Yo siempre pasaba frente a su puesto, y ella siempre me saludaba con la misma frase: «Ándale, muchacho, que el sol no perdona, pero tampoco olvida a los que trabajan de corazón». Al principio pensaba que era una de esas frases hechas que dice la gente mayor, palabras bonitas sin mucho sentido, pero Benedicta las decía con una convicción que me hacía sentir que sabía algo que yo todavía no entendía. Un martes de julio, particularmente sofocante, Benedicta me hizo una seña para que me acercara. Tenía el rostro empapado en sudor y respiraba con dificultad. «Muchacho, ¿me regalas un vaso de tu agua de Jamaica? Me ando sintiendo mal del calor». Le serví el vaso más grande que tenía hasta el tope, y cuando intentó pagarme, rechacé su dinero. «Usted nunca me ha cobrado un consejo, doña Benedicta. Esto es lo menos que puedo hacer». Ella sonrió mostrando los pocos dientes que le quedaban y bebió el agua con tanta gratitud que sentí un nudo en la garganta. Cuando terminó, limpió su boca con el dorso de la mano y me miró fijamente. «Ven, quiero enseñarte algo, pero tienes que prometerme que no vas a andar de hablador». Dejé mi carretilla amarrada a un poste y la seguí. Caminamos hacia el extremo más alejado del mercado, donde las lonas estaban más rotas y los puestos más abandonados. Ahí, entre dos estructuras de madera podrida, había un altar diminuto que yo nunca había notado. Una caja de madera pintada de negro, con una figura no más grande que mi mano. La Santa Muerte, vestida con una túnica roja descolorida, sosteniendo su guadaña y su balanza. Alrededor del altar había monedas oxidadas, algunas velas consumidas hasta convertirse en charcos de cera, trozos de pan duro, una fotografía de una joven que parecía de los años 60 y un rosario roto. «Esto lleva aquí desde antes de que yo naciera», susurró Benedicta. «Mi abuela me trajo aquí cuando yo tenía 7 años. Y ya estaba. Los pescadores, las vendedoras, todos los que realmente sufrimos en este lugar, venimos aquí cuando ya no queda nada más. No es magia, muchacho. Es fe. Fe en que si uno da aunque no tenga, algo recibe de vuelta». Miré el altar con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Yo había crecido en una familia católica, aunque no practicante. La Santa Muerte siempre había sido tema tabú, algo de lo que no se hablaba en voz alta, algo relacionado con la mala suerte o las cosas oscuras. Doña Benedicta, con todo respeto: «Yo no creo en estas cosas». Ella se encogió de hombros. «No tienes que creer, solo tienes que ser honesto. Trae algo, lo que sea, pero que te cueste. No sirve de nada traer lo que te sobra. Y pide solo lo que realmente necesites, no lo que quieras». Esa noche, de regreso en mi cuarto, no podía dejar de pensar en las palabras de Benedicta. ¿Qué tenía yo que me costara? Tenía 3 naranjas que había comprado para hacer agua de naranja al día siguiente. Eso era todo. Mi capital de trabajo para el día siguiente. Si traía una, perdería dinero. Pero algo en las palabras de la anciana resonaba en mi pecho. Al día siguiente, antes de que amaneciera completamente, fui al altar con una de las naranjas. La coloqué cuidadosamente entre las monedas y el pan duro. Me arrodillé sobre el concreto húmedo y, sintiéndome ridículo, hablé en voz baja. «No sé si alguien escucha esto. No sé si sirve de algo, pero necesito trabajo digno. No pido riquezas, no pido lujos. Solo quiero poder vivir sin que cada día sea una batalla por sobrevivir. Si hay algo que pueda hacer, dímelo. Estoy dispuesto a trabajar». Me quedé ahí unos minutos más sintiendo el frío del amanecer en mi espalda y luego me fui a preparar mis aguas con 2 naranjas en lugar de 3. El agua salió más aguada de lo normal, pero no había más remedio.
Ese día vendí todo antes del mediodía. Fue extraño porque era miércoles, generalmente el peor día de la semana, pero había un pequeño crucero que atracó en el puerto, y los turistas andaban explorando zonas que normalmente no visitaban. Vendí los 3 garrafones y hasta me pidieron más. Tuve que improvisar preparando más agua con lo que llevaba de emergencia. Gané 300 pesos ese día. El doble de lo normal, casualidad, pensé. Pero al día siguiente pasó algo que no podía explicar con tanta facilidad. Había un hombre extranjero, alemán o algo así por su acento, que se acercó a mi carretilla. Tenía unos 50 años. Vestía casual, pero se notaba que tenía dinero. Pidió un vaso de agua de tamarindo. Lo probó, cerró los ojos y sonrió como si hubiera probado el mejor vino del mundo. «Esto está increíble. ¿Qué le pones?» «Tamarindo natural, azúcar, agua y un poquito de limón», respondí, sorprendido por su entusiasmo. «¿Tienes negocio establecido?» «No, señor. Solo esta carretilla. ¡Qué desperdicio! Esto podría venderse muy bien en un local adecuado, con la presentación correcta. Mira, soy inversionista. Me gusta apoyar negocios locales con potencial. ¿Te interesaría que habláramos?» Pensé que era una broma, o una estafa, o una de esas cosas que suenan demasiado buenas para ser verdad, pero me dio su tarjeta. Se llamaba Heinrich Müller, y efectivamente era inversionista en negocios gastronómicos. Durante las siguientes semanas, Heinrich regresó varias veces. Probó todas mis aguas frescas. Me hizo preguntas sobre mis costos, mis proveedores, mis márgenes. Y luego me hizo una propuesta. Él pondría el capital para un local pequeño, yo pondría el trabajo y las recetas. 50-50 en las ganancias. Sonaba irreal, pero algo en mi interior, algo que no puedo explicar con palabras, me decía que aceptara. El primer local abrió 3 meses después en una esquina cercana al malecón. Era pequeño, solo 6 mesas, pero estaba limpio, pintado de colores alegres, con un menú que incluía no solo mis aguas frescas, sino también jugos naturales y smoothies. Lo llamamos las aguas de Neftalí. El primer día vendimos 500 pesos, el segundo 800. Al final del mes, estábamos generando 10,000 pesos de ganancia. Yo no podía creerlo. Pero lo más importante no era el dinero, era que ahora podía contratar ayuda. Y la primera persona que contraté fue a Benedicta. Ya no tendría que limpiar pescado bajo el sol. Ahora preparaba las frutas en un lugar fresco, con aire acondicionado, sentada en una silla cómoda. Le pagaba el triple de lo que ganaba antes. Luego contraté a Itzel, quien dejó de repartir volantes y ahora atendía las mesas con una sonrisa genuina, ganando lo suficiente para pagar el tratamiento de su madre. Romualdo comenzó a surtirme pescado fresco para un nuevo menú de ceviches, y con ese ingreso estable pudo saldar sus deudas. Y Gasparín, ese niño encontró en mi negocio algo que nunca había tenido: un hogar. Lo contraté oficialmente, le pagaba un sueldo justo y lo inscribí en la escuela. Vivía en un cuarto que acondicioné en la parte trasera del local. En menos de un año, abrimos el segundo local, luego el tercero. Hoy, 4 años después de aquella mañana en que dejé una naranja en un altar escondido, tengo 7 juguerías en Mazatlán y 2 en Puerto Vallarta. Empleo a 43 personas, todas ellas provenientes del mercado de pescadores o de situaciones similares. ¿Fue un milagro de la Santa Muerte? No lo sé. Quizás fue solo suerte. Quizás fue el momento correcto. Quizás fue simplemente que estar dispuesto a dar lo poco que tenía me abrió los ojos a las oportunidades que siempre estuvieron ahí. Pero cada primer viernes del mes, antes del amanecer, sigo yendo a ese altar escondido. Ya no llevo naranjas. Ahora llevo canastas con frutas, pan fresco, velas nuevas y sobres con dinero para las personas del mercado que todavía luchan día a día. Y siempre digo la misma oración. Gracias por enseñarme que dar cuando no tienes es el principio de recibir cuando menos lo esperas. Benedicta murió hace 6 meses. Tenía 92 años. En su funeral, que pagué completamente, vino más de la mitad del mercado de pescadores. Todos tenían una historia sobre cómo ella los había ayudado en algún momento, sin pedir nada a cambio. En su ataúd puse una naranja, una sola naranja, porque entendí finalmente lo que ella quiso enseñarme. El verdadero milagro no está en recibir, está en dar cuando dar duele. Cuando dar te deja con menos,
cuando dar es lo último que puedes hacer, porque es en ese momento cuando el universo, Dios, la Santa Muerte, o como quieras llamarlo, nota que eres digno de algo mejor. Y cuando llegó ese algo mejor, no lo guardé para mí, lo compartí, y al compartirlo se multiplicó. Esa es la verdadera magia. No hay altares sagrados, ni imágenes milagrosas que puedan sustituir un corazón generoso. El altar escondido del mercado de pescadores sigue ahí. Ahora mejor cuidado, con flores frescas cada semana. Pero el verdadero altar está en cada mesa de mis juguerías, donde familias que antes no tenían dónde trabajar, ahora tienen dignidad, salario justo y esperanza. Empecé vendiendo aguas frescas en una carretilla oxidada, creyendo que mi vida nunca cambiaría. Hoy soy empresario, sí, pero más importante, soy parte de una comunidad que se levantó junta. Y eso no tiene precio. La próxima vez que veas a alguien vendiendo algo en la calle, acuérdate de mi historia. Ese vendedor podría ser el próximo empresario que genere empleos para decenas de familias, o podría seguir siendo invisible, uno más entre los millones que luchan día a día. La diferencia no la hace un milagro, la hace la decisión de una sola persona de detenerse, de ver y de dar una oportunidad. Heinrich me dio esa oportunidad. Benedicta me enseñó a merecerla, y la Santa Muerte, o lo que sea que habite en ese altar escondido, me recordó que la fe sin acción es solo wishful thinking. Ahora, cada vez que un joven llega buscando trabajo en una de mis juguerías, le hago solo una pregunta. ¿Estás dispuesto a dar más de lo que recibes hasta que recibas lo que mereces? Si la respuesta es sí, tiene el trabajo, porque así es como se construyen imperios verdaderos, no desde los rascacielos y las oficinas corporativas, sino desde los mercados de pescadores, entre el olor a salitre y las lonas remendadas, donde la gente todavía cree en los milagros porque son lo único que les queda, y a veces, solo a veces, esos milagros se hacen realidad. La moneda que encontré en el suelo y se convirtió en fortuna. Nunca olvidaré el brillo de esa moneda entre la tierra roja. Era el tipo de destello que te hace detenerte en seco, que te roba el aliento como si alguien te hubiera jalado del rebozo. Y cuando me agaché a recogerla, con el ramo de cempasúchil todavía apretado contra mi pecho, jamás imaginé que ese pedazo de metal frío cambiaría mi vida y la de todo Tlaxiaco. Me llamo Matilde y bordo huipiles, desde que mis manos eran tan pequeñas que apenas podían sostener la aguja. Mi madre me enseñó como su madre le enseñó a ella, y como la madre de su madre aprendió de las antiguas. Cada puntada lleva una historia. Cada hilo de color cuenta un secreto que solo nosotras las bordadoras comprendemos. Pero ningún bordado, por más elaborado que fuera, me había dado suficiente dinero para dejar de preocuparme por el maíz, por las medicinas, por las velas que se consumían demasiado rápido en las noches sin luz. Aquel día de noviembre, caminaba rumbo al panteón con mi ofrenda para el abuelo Esteban. El cementerio de nuestro pueblo no es como los de las ciudades, esos lugares limpios y ordenados donde todo está numerado y medido. El nuestro es un pedazo de tierra polvoriento, donde las cruces se inclinan como borrachos después de la fiesta patronal, donde las flores secas del año pasado se mezclan con las nuevas, y donde las tumbas más viejas ya no tienen ni nombre, porque la lluvia y el viento se los llevaron. Iba pensando en el abuelo, en cómo me contaba historias mientras yo bordaba a su lado. Cuando mis guaraches pisaron algo que no era tierra ni piedra, miré hacia abajo y ahí estaba, una moneda que brillaba como si acabara de caer del cielo. La recogí con cuidado, como quien levanta un pájaro herido, y la froté contra mi delantal. Pensé que sería cobre viejo, de esas monedas de centavos que ya nadie usa. Pero cuando la limpié mejor, casi se me cae del susto. Grabado en el metal, con una perfección que parecía imposible, había un esqueleto diminuto. Pero no era un esqueleto triste o tenebroso, como los que pintan en las películas de terror. Este sonreía con una calavera completa de dientes perfectos, y en su mano huesuda sostenía algo que parecía una flor, o tal vez una moneda igual. Mis dedos temblaron. En mi pueblo, todos sabemos lo que significa encontrarse con señales de la Santa Muerte, especialmente en el camino al panteón. No sabía si correr o quedarme paralizada.
El sol ya empezaba a caer detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y morado, y yo estaba sola en ese camino de tierra donde solo se escuchaban los grillos y el viento meciendo los mezquites. Pero algo en esa moneda no me daba miedo, sino curiosidad. La guardé en el bolsillo de mi delantal y seguí caminando más rápido ahora, sintiendo el peso del metal contra mi pierna, como si cargara un secreto ardiente. Cuando llegué a la tumba del abuelo, limpié las hojas secas y acomodé las flores frescas. Le hablé como siempre hago, contándole de mis bordados, de que doña Remedios me había encargado un mantel, pero que todavía no me pagaba, de que mis ojos ya se cansaban más rápido con la luz de las velas. Y entonces, sin pensarlo mucho, saqué la moneda. La puse sobre la tierra junto a las flores, pero algo me detuvo. No debía dejarla ahí. El abuelo ya estaba descansando, pero yo sentía que esa moneda tenía otro propósito. Al fondo del panteón, donde casi nadie va porque las tumbas están más descuidadas y el monte se come los caminos, está el pequeño altar de la Santa Muerte. No es nada elegante, solo una imagen tallada en madera que alguien dejó hace años, rodeada de velas consumidas y flores marchitas. Algunos del pueblo rezan ahí en secreto, otros le tienen miedo y se persignan al pasar cerca. Yo nunca había ido, pero esa tarde mis pies me llevaron solos. Me arrodillé frente a la imagen con la moneda apretada en mi mano. No sé por qué encontré esto, le dije en voz baja, pero si es tuyo, aquí te lo regreso. Y si no lo es, te pido que me ayudes a entender qué debo hacer. Dejé la moneda sobre el altar, entre dos velas negras que alguien había dejado a medio consumir, y me persigné aunque no estaba segura si debía hacerlo. Cuando me levanté para irme, una brisa extraña movió las hojas secas a mi alrededor, como si alguien invisible hubiera pasado caminando. Esa noche no pude dormir. Me quedé bordando a la luz de mi veladora, tratando de calmar mis manos nerviosas, con el ritmo de la aguja entrando y saliendo de la tela. Estaba terminando un huipil con diseños de mariposas y flores, uno de los más elaborados que había hecho. Cada puntada era perfecta, cada color brillaba más que nunca, como si mis dedos supieran algo que mi mente todavía no entendía. Al día siguiente, don Cirilo llegó corriendo a mi casa. Don Cirilo es un campesino flaco como un carrizo que toca el violín en los velorios, siempre con su sombrero raído y sus botines llenos de lodo. «¡Matilde!», él gritó desde el portón. «Hay un señor en la plaza que pregunta por bordados. Dice que compra arte indígena para una galería en Estados Unidos». No le creí hasta que llegué a la plaza y lo vi. Un hombre alto, con lentes oscuros y una cámara colgando del cuello, rodeado de mujeres que le mostraban sus tejidos y alfarería. Cuando vio mi huipil, se quitó los lentes. Sus ojos se iluminaron como si hubiera encontrado oro. Me hizo 1000 preguntas sobre la técnica, los símbolos, el tiempo que me había tomado. Y cuando le dije el precio que normalmente pedía, él sacó una cartera gruesa y me pagó el triple, en dólares. Me temblaban tanto las manos que casi se me caen los billetes. Era más dinero del que había visto junto en mi vida. Suficiente para comprar maíz para meses, para arreglar el techo de mi casa, para comprar hilos de colores que siempre había deseado, pero nunca podía pagar. El señor me pidió mi dirección y me dijo que volvería por más trabajos. Me quedé parada en la plaza, aturdida, mientras las otras mujeres me felicitaban con envidia apenas disimulada. Pero lo extraño empezó cuando doña Aurora, la vendedora de velas artesanales, me tomó del brazo. «Matilde», me dijo con los ojos muy abiertos, «¿tú también encontraste algo ayer? ¿Algo brillante?» «Se me heló la sangre», le conté de la moneda y ella palideció. «Yo la vi», susurró, «cuando fui al panteón en la tarde. Estaba en el altar de la Santa. La toqué y recé por mis ventas. Y hoy vendí más velas que en todo el mes». Esa misma tarde llegó el pequeño Leobardo, el niño pastor que cuida los chivos en el cerro. Venía brincando de emoción. «Matilde, encontré una chiva más en mi rebaño. Una enorme con cuernos brillantes que no estaba ahí antes». Cuando le pregunté si había ido al panteón, asintió. Vi una moneda bonita en el altar de la Santa. Le pedí que me ayudara a cuidar mejor mis animales. Cirilo llegó más tarde, con su violín bajo el brazo y una sonrisa que le partía la cara. «Me contrataron para tocar en 5 fiestas este mes, Matilde». «5»,
y una de ellas es en Oaxaca capital con paga de músico profesional. Cuando le pregunté si había visto la moneda, se quitó el sombrero y se persignó. La vi brillar desde lejos. Me acerqué con miedo, pero sentí algo que me decía que pidiera con fe. Y lo hice. Al final de la semana, doña Basilia, la partera más anciana del pueblo, vino a buscarme. Sus manos arrugadas temblaban no de edad, sino de emoción. Las mujeres a las que he ayudado en los partos me están trayendo regalos, Matilde. Dinero, comida. Hasta una a la que ayudé hace 10 años me mandó un paquete desde México. Todas dicen que sintieron que debían agradecerme. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Yo también vi esa moneda y le pedí a la santa que bendijera a todas las madres y bebés que he traído al mundo. La moneda nunca volvió a aparecer. Regresé al altar 3 días después y ya no estaba. Pregunté al cuidador del panteón, don Jacinto, si alguien la había tomado, pero él juró que nadie había ido a esa parte del cementerio. Esas cosas vienen y van, Matilde, me dijo mientras limpiaba una tumba. La santa da y la santa quita, o a veces solo presta un poco de suerte para recordarnos que estamos vivos. Los meses siguieron y nuestra fortuna no se detuvo. El señor de la galería regresó y comenzó a comprar bordados no solo míos, sino de otras mujeres del pueblo. Organizamos un pequeño colectivo y ahora nuestros trabajos se venden hasta en Europa. Cirilo formó un grupo musical y ahora viajan por toda la región. Aurora abrió una tienda de velas que huele a copal y flores y Leobardo aprendió a criar chivas tan bien que otros pueblos vienen a comprarle animales. Doña Basilia recibió suficientes donaciones para abrir una pequeña clínica donde atiende a las futuras madres con dignidad y cariño. Nadie habla abiertamente de la moneda, pero todos la recordamos. En las noches, cuando termino de bordar y apago mi veladora, pienso en ese destello entre la tierra roja. Pienso en cómo algo tan pequeño, tan insignificante a los ojos de cualquiera, pudo cambiar no solo mi vida, sino la de todo un pueblo. Hay quienes dicen que fue coincidencia, que el coleccionista simplemente llegó en el momento correcto. Otros susurran que fue un milagro de la Santa Muerte, que a veces bendice a quienes la respetan sin pedirle nada a cambio. Yo no sé qué creer. Solo sé que desde aquel día, mi aguja borda con más seguridad, mis colores brillan más, y cada puntada parece llevar un pedacito de aquella fortuna que encontré tirada en el suelo. A veces, cuando el viento sopla entre las tumbas del panteón y las cruces torcidas proyectan sombras alargadas, me parece escuchar una risa suave. No es una risa de burla ni de miedo, sino de complicidad. Como si alguien o algo supiera que un secreto pequeño puede contener una bendición enorme y que no todas las fortunas llegan con fanfarrias y celebraciones. Algunas llegan calladas, en forma de moneda brillante con un esqueleto sonriente, esperando en el polvo a que alguien lo suficientemente humilde se agache a recogerlas. El panteón sigue igual de descuidado, con sus flores viejas y sus cruces inclinadas. Pero ahora cuando voy a llevar cempasúchil al abuelo Esteban, siempre paso por el altar de la santa. Le llevo una vela, una flor y un gracias silencioso. No he vuelto a encontrar ninguna moneda, pero tampoco la necesito, porque aprendí que la verdadera fortuna no está en el oro o la plata, sino en saber reconocer la magia cuando se cruza en tu camino, en tener la humildad de agradecer lo que recibes y en compartir la abundancia con quienes caminan a tu lado. La moneda se fue, pero su enseñanza se quedó bordada en mi corazón, puntada tras puntada, como los huipiles que hago para no olvidar nunca de dónde vengo. Y cada vez que veo brillar algo en el suelo, me detengo, porque uno nunca sabe cuándo la fortuna decidirá presentarse de nuevo, disfrazada de algo tan simple que la mayoría pasaría de largo sin mirar 2 veces. $1 en la mano, 100,000 en el corazón. Nunca olvidaré la noche en que dejé mi último $1 a los pies de una pared sucia, rogándole a la muerte que me devolviera la vida. Me llamo Estrella, y cuando llegué a esa fábrica abandonada en Ciudad Juárez, llevaba 3 días sin comer más que pan viejo y agua de la llave oxidada del baño. Mis zapatos ya no tenían suela completa, y el frío de febrero se metía por cada agujero de mi ropa como si quisiera recordarme que estaba completamente sola. Había dejado Guatemala con la promesa de cruzar al norte, de encontrar trabajo,
de mandarle dinero a mi hijo que se quedó con mi mamá. Pero ahí estaba yo, varada en una ciudad que no conocía, sin papeles, sin contactos, sin nada. Solo me quedaba ese billete verde arrugado que mi madre me había metido en el bolsillo el día que me fui. Para la emergencia, me dijo con lágrimas en los ojos. La fábrica olía a metal oxidado y a humedad. Las paredes de concreto estaban llenas de grafitis y manchas de tiempo. Por las ventanas rotas entraba un viento helado que hacía bailar los pedazos de plástico y cartón que otros migrantes habían dejado atrás. Cuando entré esa tarde, arrastrando mi pequeña mochila, pensé que estaría sola. Pero no, en una esquina, bajo una manta raída, estaba Tiburcio. Era un hombre de unos 40 años, con manos enormes manchadas de grasa y una mirada cansada que había visto demasiado. Me saludó con un movimiento de cabeza. «Puedes quedarte», me dijo simplemente, como si ese lugar le perteneciera. Después supe que había sido mecánico en Torreón, pero la crisis le cerró el taller y perdió todo. Llevaba 2 meses durmiendo ahí, buscando trabajo de día, rechazado por todas partes de noche. Amaranta llegó al anochecer. Traía una olla de peltre abollada y el olor de los tamales que vendía en las calles. Era una mujer robusta, de trenza gruesa y delantal sucio, pero con una sonrisa que iluminaba hasta ese lugar oscuro. «Somos familia ahora», dijo mientras repartía tamales fríos entre nosotros. Me enteré de que tenía 5 hijos en Veracruz y que había venido hasta acá persiguiendo el sueño de vender en las ferias grandes de Estados Unidos. Pero se le acabó el dinero en el camino. Claudio apareció pasada la medianoche. Era chofer de tráiler y usaba la fábrica como refugio cuando sus rutas lo traían por Juárez. Un tipo alto, callado, con una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía su voz sonaba rota, como si las palabras le costaran trabajo. Me contó que su patrón llevaba meses sin pagarle completo, inventando excusas, y que él seguía manejando porque no tenía de otra. Y luego estaba Milagros. La niña apareció al tercer día. Tenía 7 años, el cabello enredado y unos ojos enormes que parecían entenderlo todo, aunque no dijera casi nada. Nadie supo de dónde había salido. Simplemente estaba ahí una mañana, sentada en el suelo, dibujando con un pedazo de carbón sobre el concreto. Amaranta intentó preguntarle por su familia, pero la niña solo movió la cabeza. «Se fue mi tía», fue todo lo que dijo. Desde ese momento la cuidamos entre todos. Fue Tiburcio quien sugirió el altar. «Es 1 de febrero», dijo una noche, mientras compartíamos un cigarro cerca de un barril donde habíamos hecho fuego con maderas viejas. Mi abuela siempre decía que febrero es mes de la Santa Muerte, que es cuando más se escucha. Amaranta asintió como si entendiera perfectamente. Mi comadre en Veracruz tiene un altar enorme. Le pide de todo y se lo cumple. Yo nunca había sido muy creyente. En mi pueblo la gente le rezaba más a la Virgen o a los santos católicos. Pero en ese momento, en esa fábrica fría y vacía, rodeada de desconocidos que se habían vuelto mi única familia, sentí que necesitaba creer en algo, lo que fuera. «¿Y qué se le ofrece?», pregunté. «Lo que tengas», respondió Tiburcio. «Ella no pide cosas caras, pide fe». Esa noche juntamos lo poco que teníamos. Amaranta trajo una tortilla que guardaba envuelta en servilletas. Tiburcio colocó una foto de su hijo, ya amarillenta y doblada por las esquinas. Claudio dejó una medalla de San Cristóbal, que traía colgada del espejo de su camión. Yo saqué el billete de $1. Me temblaban las manos al ponerlo ahí, en medio de ese altar improvisado sobre una caja de madera. Era mi último centavo, mi único respaldo. La voz de mi madre resonaba en mi cabeza. «Para la emergencia, mija». Pero qué mayor emergencia que esta, pensé. Necesitaba un milagro, no $1. Milagro se acercó en silencio. Nos miró a todos y luego caminó hacia la pared más grande de la fábrica. Con su pedazo de carbón comenzó a dibujar. Al principio pensé que solo eran garabatos de niña, pero conforme pasaban los minutos, la figura tomó forma. Una túnica larga, una guadaña, una calavera con corona, la Santa Muerte. Ninguno de nosotros le dijo qué dibujar. Ella simplemente sabía. Cuando terminó, encendimos las veladoras que Amaranta había traído, de esas baratas que venden en cualquier tienda. La luz temblorosa iluminó el dibujo en la pared, y por un momento,
Juro que sentí algo diferente en el aire, como si el lugar ya no estuviera tan vacío, como si alguien más estuviera ahí con nosotros. Nos arrodillamos sin ponernos de acuerdo y empezamos a pedir. Amaranta pidió por sus hijos. Tiburcio pidió trabajo. Claudio pidió justicia. Yo pedí regresar con mi hijo. Y Milagros, la pequeña, solo juntó sus manitas y cerró los ojos sin decir palabra. No sé qué esperaba. Tal vez nada. Tal vez solo era una forma de sentirnos menos solos. Pero lo que pasó después cambió todo. A la mañana siguiente, cuando me desperté, el dibujo de Milagros parecía distinto. La luz del amanecer entraba por las ventanas rotas y el carbón en la pared brillaba suavemente, como si tuviera vida propia. Amaranta lo notó también. «¿Eso estaba así ayer?», susurró asustada pero fascinada. 2 días después, Amaranta recibió una llamada. Un organizador de ferias de comida en El Paso la había visto vendiendo tamales en la calle y quería contratarla para un evento grande. Le pagarían por adelantado y le darían un espacio fijo. Lloró tanto que pensé que algo malo había pasado. Tiburcio encontró trabajo una semana después. Un taller mecánico necesitaba urgente a alguien con experiencia y él fue el único que aplicó ese día. El dueño le dio la oportunidad sin pedir papeles. «Algo en ti me da confianza», le dijo. Y no solo eso. Semanas más tarde, el dueño le propuso asociarse y abrir una sucursal juntos. Claudio ganó su juicio laboral. Su antiguo patrón fue obligado a pagarle todo lo que le debía. Meses de salario, aguinaldo, todo. Me lo contó por teléfono, con la voz quebrada, porque no lo podía creer. «Estrella, me acaban de depositar más dinero del que he visto en mi vida», me dijo. Y yo conseguí trabajo limpiando en un hotel. La dueña era una señora mayor que me miró a los ojos y me dijo: «Tienes cara de honesta. Empieza mañana». Me pagaba en efectivo, sin preguntas. Pude rentar un cuarto pequeño, mandar dinero a casa, hablar con mi hijo por videollamada. Volví a sentirme humana. Pero el milagro más grande fue Milagros. Una trabajadora social la encontró en la fábrica una tarde. Nosotros ya no vivíamos ahí, pero seguíamos yendo a visitar el altar, a prenderle veladoras a la santa. La mujer se llevó a la niña, pero no pasó ni una semana cuando una pareja que había perdido a su hija años atrás en un accidente, la vio en el albergue. Dijeron que algo en sus ojos les recordó a su pequeña. Decidieron adoptarla. La última vez que vi a Milagros fue en el parque. Llevaba un vestido limpio, el cabello peinado en 2 colitas y comía un helado enorme. Me abrazó fuerte y me susurró al oído: «La santa nos escuchó, Estrella». Pasaron meses. Los 5 seguimos en contacto. Nos reunimos cada 1 de mes en la fábrica, aunque ya ninguno viva ahí. Llevamos flores, comida, veladoras. El dibujo de Milagros sigue en la pared, ahora rodeado de ofrendas que otros migrantes dejan. El dólar nunca se multiplicó en mi bolsillo. No apareció dinero de la nada, ni gané la lotería. Pero de alguna forma, ese billete que dejé en el altar se convirtió en algo mucho más grande. En oportunidades, en puertas que se abrieron, en personas que aparecieron en el momento exacto. Ahora, cuando la gente me pregunta si creo en milagros, les cuento esta historia. Les digo que la Santa Muerte no te da lo que pides, te da lo que necesitas. Y a veces lo que más necesitas no es dinero, sino esperanza, fe, una segunda oportunidad. Dejé $1 en esa fábrica olvidada, pero recibí 100,000 en el corazón, y eso no tiene precio. El espejo roto en el taller de herrería. Nunca olvidaré el sonido de ese espejo al estrellarse contra el piso de concreto, como si el tiempo mismo se partiera en 1000 pedazos. Era una tarde de agosto en San Luis Potosí, y el calor hacía temblar el aire dentro del taller de mi tío Anacleto. Lo que ocurrió después cambió nuestras vidas para siempre. Me llamo Mireya, y les voy a contar esta historia tal como la viví, con mis propios ojos y mi propio miedo. Todo comenzó cuando yo tenía 16 años. Mi tío Anacleto me había acogido en su casa después de que mi madre se fuera al norte buscando trabajo. Él era herrero, viudo desde hacía 5 años, y su taller, una construcción de adobe y lámina a las orillas de las vías del tren, se había convertido en mi segundo hogar. Yo lo ayudaba a barrer, a organizar las herramientas, a lijar las piezas cuando terminaba con las tareas de la escuela. Pero para ese agosto del 2003, el taller estaba muriendo. Los clientes ya no llegaban.
La gente prefería comprar puertas y rejas de aluminio en las ferreterías nuevas del centro. Anacleto, con sus 62 años y sus manos curtidas por el fuego, apenas ganaba para comer. Yo veía cómo se le apagaba la mirada cada mañana al abrir el taller y no encontrar a nadie esperando. Esa tarde en particular estábamos limpiando. Hacía semanas que no tocábamos el yunque y el polvo se había adueñado de cada rincón. Anacleto había decidido que al menos podíamos mantener el lugar presentable. Aunque ya no hubiera trabajo, «Mija, ayúdame a mover esos fierros de allá», me dijo, señalando un montón de chatarra acumulada contra la pared del fondo. Justo en ese momento, la carreta de Tomás se detuvo afuera. Tomás era un hombre flaco, de bigote grueso y sombrero raído, que compraba y vendía fierro viejo. Venía cada 15 días, aunque ya casi no había nada que vender en el taller. «Anacleto», gritó desde afuera, «traigo unos ángulos que te pueden servir. Están baratos». Mi tío salió a verlo y yo seguí barriendo. Entonces escuché otras voces. Era Deyanira, la lavandera del río que vivía 2 cuadras más abajo. Había encargado unas rejas para su ventana hacía meses, cuando todavía había trabajo, y venía a preguntar si ya estaban listas. Y con ella llegó don Nicasio, el relojero del mercado, con una bisagra rota de su vitrina que necesitaba soldadura. Así que, de pronto, en ese taller casi abandonado estábamos los 5. Anacleto, Tomás, Deyanira, Nicasio y yo, todos reunidos sin haberlo planeado, como si algo nos hubiera llamado. Yo seguía moviendo cosas cerca de la pared del fondo cuando lo vi. Un espejo alto, de marco dorado y oxidado, recargado contra el muro. Nunca le había prestado atención. Era uno de esos objetos olvidados que se acumulan en los talleres viejos. Estaba sucio, manchado, con el azogue desprendiéndose por los bordes. «Ten cuidado con eso, Mireya», me advirtió mi tío desde la entrada, pero yo no lo toqué. Lo juro por mi madre. No lo toqué. El espejo simplemente se deslizó, como si alguien invisible lo hubiera empujado. Cayó hacia adelante en cámara lenta, y el sonido del cristal rompiéndose contra el concreto fue tan fuerte que todos nos quedamos paralizados. Corrí hacia atrás, asustada. Los pedazos de espejo quedaron esparcidos en el suelo, reflejando las últimas luces del atardecer que entraban por las rendijas del taller. Anacleto se acercó molesto, pensando que yo lo había tirado. «Yo no lo toqué, tío, te lo juro», le dije con lágrimas en los ojos, pero él no me estaba mirando a mí. Miraba los pedazos. Todos lo hacíamos. Deyanira fue la primera en arrodillarse. «Dios mío», susurró, «mírenla». En el piso, los fragmentos del espejo no habían caído al azar. Los pedazos más grandes formaban una figura clara, imposible de ignorar. La silueta de la Santa Muerte. El cráneo, la túnica, la guadaña. Todo estaba ahí, dibujado con cristales rotos, como si alguien lo hubiera diseñado con cuidado. Nicasio se quitó el sombrero. Tomás dejó caer la herramienta que traía en la mano. Anacleto se persignó. Yo sentí frío a pesar del calor sofocante. «No la toquen», dijo mi tío con voz temblorosa. «Nadie la toque». Deyanira sacó un rosario de su bolsa y empezó a rezar en voz baja. Nicasio murmuraba algo sobre señales y milagros. Tomás solo miraba fijamente, sin parpadear. Mi tío se levantó despacio, caminó hasta el banco de trabajo y tomó una vela blanca que guardaba en un cajón. La encendió con manos temblorosas y la colocó junto a los pedazos del espejo, frente a la figura. «Si es una señal», dijo Anacleto con la voz quebrada, «te pido trabajo, Santísima». Nada más eso. Trabajo para alimentar a mi sobrina. Todos asentimos en silencio. Cada uno pedía algo en su interior. Yo pedí que mi tío no perdiera el taller, que no tuviéramos que irnos. Nos quedamos ahí hasta que oscureció. Nadie quería ser el primero en irse. Finalmente, Deyanira dijo que tenía que volver con sus hijos. Nicasio que cerrar su puesto, Tomás que regresar su carreta. Anacleto y yo nos quedamos solos. «Vete a dormir, mija», me dijo. «Yo me quedo aquí un rato más». Esa noche no pude dormir. La casa estaba junto al taller, separada solo por un patio pequeño. Desde mi cuarto escuchaba todo lo que pasaba allá adentro. Y lo que escuché esa noche me heló la sangre. Eran como las 2 de la mañana cuando empezaron los golpes. Martillazos contra el yunque, el chirrido del metal siendo trabajado.
el silbido del fuego en la fragua. Todos los sonidos que no habíamos escuchado en meses resonaban ahora en la oscuridad. Me levanté descalza y corrí al cuarto de mi tío. Su cama estaba vacía. Pensé que había bajado a trabajar, pero algo en mi interior me decía que no era así. Salí al patio. La luz de la luna apenas iluminaba. El taller estaba a oscuras, pero los ruidos seguían, golpe tras golpe, metal contra metal. ¿Tío? Llamé desde la puerta sin atreverme a entrar. Los sonidos se detuvieron de golpe. Silencio absoluto. Entonces vi luz. No la luz amarilla de los focos del taller, sino una luz blanca, fría, que salía por debajo de la puerta. Mi tío apareció detrás de mí y grité del susto. Yo también lo oigo. «Mija», me dijo con voz tranquila, casi resignada, «llevo una hora escuchándolo desde la ventana. No tengo valor de entrar». Nos quedamos ahí, abrazados en el patio, escuchando cómo algo o alguien trabajaba en el taller hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos del sol tocaron las láminas del techo, los ruidos cesaron por completo. Anacleto tomó aire, me apretó la mano y abrió la puerta. Lo que vimos nos dejó sin palabras. El taller estaba ordenado. Herramientas que llevaban meses oxidadas brillaban como nuevas, perfectamente acomodadas en sus ganchos. Piezas de hierro que estaban tiradas por todos lados ahora formaban pilas organizadas por tamaño. Y sobre el banco de trabajo, terminada y perfecta, estaba la reja que Deyanira había encargado meses atrás. Era una obra maestra. Los barrotes formaban diseños florales que mi tío jamás había hecho. El metal brillaba con un acabado imposible. Cada soldadura era perfecta. Mi tío se acercó despacio y tocó la reja. Todavía estaba tibia. «Alguien la hizo», susurró. «Alguien estuvo aquí, pero no había nadie más, solo nosotros». Y en el piso, los pedazos del espejo seguían en su lugar, formando la silueta de la Santa Muerte. La vela que mi tío había encendido se había consumido por completo. Esa mañana, Deyanira llegó temprano a preguntar por su reja. Cuando la vio, se llevó las manos a la boca. Lloró. Dijo que era la cosa más hermosa que había visto en su vida y pagó el doble de lo acordado. «Esto es una bendición, Anacleto», le dijo. «Tu trabajo está bendecido». Y tenía razón, a partir de ese día todo cambió. Tomás corrió la voz en el mercado de Fierro Viejo sobre lo que había pasado. Nicasio lo contó en su puesto de relojes. Deyanira presumió su reja a todas las lavanderas del río. La gente empezó a llegar. Primero curiosos, después clientes de verdad. Querían puertas, balcones, rejas, herrerías del taller de Anacleto. Decían que los trabajos de ese lugar traían buena suerte, que protegían las casas, que alejaban lo malo. Mi tío no podía dar abasto. Yo lo ayudaba después de la escuela. Y aunque él hacía todo el trabajo con sus propias manos durante el día, cada tanto, cuando había un pedido muy urgente o muy complicado, volvían a escucharse los martillazos por la noche. Anacleto ya no se asustaba. Encendía su vela frente al espejo roto, pedía ayuda, y a la mañana siguiente el trabajo estaba hecho. Nunca vimos a nadie. Nunca supimos quién era, pero todos lo sabíamos en el fondo. Los beneficios llegaron a todos los que estuvimos presentes ese día. Tomás empezó a vender más fierro que nunca, porque el taller de Anacleto necesitaba material constante. Deyanira dejó de cargar agua del río, porque con el dinero de limpiar para los clientes del taller, le instalaron llaves nuevas en su casa. Nicasio vendía relojes a la gente que esperaba afuera del taller mientras recogían sus pedidos. Y yo, por primera vez en mi vida, pude seguir estudiando sin preocuparme por el dinero. El espejo nunca volvió a moverse. Los pedazos quedaron ahí, en ese mismo lugar, formando la figura de la Santísima. Mi tío construyó una especie de altar alrededor. Siempre había flores frescas, veladoras encendidas, monedas que los clientes dejaban como agradecimiento, pero había algo extraño. Cada vez que alguien encendía una vela frente al espejo, los fragmentos reflejaban una luz blanca, brillante, que no venía de ninguna parte. Una luz que no era de este mundo. Los años pasaron. El taller prosperó. Anacleto contrató ayudantes. Yo terminé la preparatoria y luego estudié administración para ayudarlo con el negocio. Tomás compró una camioneta nueva. Deyanira puso una tortillería. Nicasio abrió una relojería formal. Todos crecimos gracias a lo que pasó esa tarde de agosto.
Nunca hablamos mucho del tema con extraños. La gente del barrio sabe, pero lo respetan. No es algo de lo que se presuma o se hable a la ligera. Es algo sagrado. Hoy, 20 años después, el taller sigue funcionando. Anacleto ya está viejo, pero sigue trabajando. Yo dirijo el negocio ahora. Tenemos clientes de todo el estado, que aunque mi tío hace trabajos hermosos con sus propias manos, de vez en cuando, muy de vez en cuando, todavía se escuchan los martillazos en la madrugada. Cuando eso pasa, yo bajo descalza, como aquella primera noche, y enciendo una vela nueva frente al espejo roto. Los pedazos de cristal brillan con esa luz blanca que conozco tan bien, y le doy gracias. Le doy gracias a la Santa Muerte por no habernos olvidado, por haber visto nuestra necesidad y haber forjado con manos invisibles una nueva vida para todos nosotros. Porque no fue suerte, eso lo sé, fue un milagro. El milagro del espejo roto en el taller de herrería de San Luis Potosí, donde la muerte misma se hizo herrera para salvarnos de la miseria. Y cada pieza que sale de este lugar, cada reja, cada puerta, cada balcón, lleva consigo una bendición invisible. Los clientes lo sienten. No saben explicarlo, pero lo sienten. Dicen que sus casas están más tranquilas después de instalar nuestros trabajos, que duermen mejor, que las cosas malas no entran. Y tienen razón, porque en cada soldadura, en cada martillazo, en cada pieza que sale de aquí, hay algo más que hierro y fuego. Hay fe, hay agradecimiento, hay un pacto silencioso con algo más grande que nosotros. El espejo sigue ahí, en el mismo rincón del taller, custodiando nuestro milagro. Y mientras haya una vela encendida frente a él, mientras recordemos lo que pasó aquella tarde, sé que nunca nos faltará el trabajo, porque la Santa Muerte no abandona a los que creen en ella, y nosotros creímos cuando más lo necesitábamos.